Vamos a estar algunos domingos con la ayuda del Señor en el libro de Proverbios. Hemos terminado con Zacarías y vamos a estar en el libro de Proverbios algunos domingos, no de la manera que hemos estado en los otros libros, verso a verso, dado que en el libro de Proverbios cada verso prácticamente es un tema y no tiene mucho sentido leerlo verso a verso, así que vamos a tratar de centrarnos en unos 5 conceptos bien importantes que aparecen en el libro de Proverbios. Y quisiera que partamos hoy día leyendo parte del capítulo 1 del libro de Proverbios, del verso 1 al 7, vamos a leer con la ayuda del Señor. Dice así la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y aquí vienen, ¿para qué son los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El tema con el que vamos a iniciar o el del que vamos a estar hablando en este día es la sabiduría. La sabiduría es uno de los temas centrales del libro de Proverbios. Y la riqueza de Salomón, vemos, si partiéramos haciendo un recuento de por qué es conocido Salomón. Uno de los aspectos relevantes que conocemos de Salomón es su riqueza. Pero la riqueza de Salomón no logra opacar el mayor atributo que él tenía, y era que era considerado una persona sabia. De hecho, el pasaje que lo define es el momento en que él, en conversación con Dios, tiene la posibilidad de pedir lo que él necesitaba, y él pide sabiduría. Algunos, frente a ese pasaje, reflexionan y dicen que en realidad, contrariamente a lo que a veces nosotros pensamos decir o decimos es, bueno, Salomón pudo haber pedido riqueza en vez de sabiduría, y la verdad que Salomón era suficientemente rico como para haber pedido riqueza. Pudo haber pedido más. El corazón del hombre nunca se sacia de riqueza, pero él tenía riqueza, era el hijo del rey, se había crecido en el palacio del rey en un momento de gloria de Israel. Entonces la riqueza él la tenía. Pudo haber pedido otras cosas, sí, pero creo que en la gracia del Señor él pidió lo que realmente lo puso en la historia, que es sabiduría. Ahora, antes de entrar en el tema propiamente tal, tenemos que entender que el libro de Proverbios, como su nombre lo indica, es un libro que está construido de frases o dichos que tienen un mensaje o una enseñanza. Eso es un proverbio. Un proverbio es un refrán, un dicho que tiene una profundidad como para darnos una enseñanza. En la cultura nuestra, aparte de los proverbios de Salomón, se habla también de los proverbios chinos como dichos de buena profundidad como para tener una enseñanza, en una frase corta, dejar
un consejo que nos pueda servir. Y si bien el libro parte en el versículo 1 diciendo los proverbios de Salomón, no todos los dichos que aquí están son de la inspiración o de la autoría de Salomón. Y de hecho queda claro allí que una de las razones de este libro es recopilar estos dichos sabios. De los sabios, en el tiempo de Salomón, había hombres sabios que habían dicho alguna frase digna de recordar o de aprenderse, y que Salomón las recopiló junto con las de su propia autoría, inspiradas por Dios. Ahora, lo que sí, independiente si las frases fueron dichas por Salomón o él las recogió de otros sabios, lo que sí no está en discusión, que todo lo que está plasmado en el libro es de la inspiración de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no hay un dicho aquí que no haya sido de la voluntad de Dios que quedara escrito. Ahora, también hay que tener cuidado, especialmente aquí en el libro de Proverbios, porque hay algunos dichos que están en un sentido de mostrarnos lo que piensa. En este libro, por ejemplo, hay un personaje que es el hombre malo o la mujer mala. Entonces hay algunos versículos en que habla este hombre malo o habla esta mujer mala como piensa, pero no significa que Dios esté avalando ese pensamiento, sino que nos está mostrando la realidad de cómo piensa, cómo pensamos nosotros en la práctica. Es re fácil decir el hombre malo como en tercera persona, pero nosotros somos esos hombres malos o esas mujeres malas en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, dicho ya lo anterior, como preámbulo, como contexto para mirar este libro de Proverbios, con la ayuda del Señor vamos a entrar en esta primera jornada hablando de la sabiduría como fundamento de la vida. Y lo que hemos leído, el verso 7, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que nadie puede considerarse sabio o iniciándose en el camino de la sabiduría si no teme a Dios. Dice el verso 2 que este libro fue escrito para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Nuevamente el concepto de prudencia aparece. De justicia, de juicio y de equidad. El verso 4, hermano, creo que debemos tomarlo para nosotros. Dice, para dar sagacidad a los simples. Sagacidad es la habilidad de ser despierto, de ir un paso adelante de la jugada. Dicho en términos bien simples, de ser avispadito. ¿Ah? Y dice Salomón en esta introducción que este libro es para avisparnos, para hacernos abrir los ojos a los simples, o, dicho de otra manera, a personas que no han tenido la formación para ser considerados sabios.
Entonces, y agregan en la segunda línea, ¿cuántos jóvenes hay acá? Ninguno. Ninguno. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Salomón le da duro a los jóvenes. Dice que la juventud está ligada a la necedad en otro pasaje. Y claro, cuando uno es joven y escucha esto, no es muy amable escuchar eso. Pero algo sabía Salomón. Y al otro lado, la otra cara de la moneda dice, ¿oirá el sabio? O sea que este libro es para personas comunes y corrientes que van a ser instruidas, encaminadas a la sabiduría, pero también es un libro que tiene una profundidad tal que también es para el sabio, porque el sabio que lea este libro o escuche estos proverbios, lo oirá y aumentará su saber. No es que el sabio va a decir, pero esto ya lo conozco. No, aquí hay sabiduría incluso para el sabio. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. O sea, eso vamos a encontrar en este libro de Proverbios. Ahora, hermano, ¿qué es la sabiduría? ¿Cómo podríamos definir sabiduría? ¿Sabiduría es lo mismo que conocimiento? A ver. Son términos que van juntos. Pero ¿cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? Ya. Perfecto. Ya. Dicen nuestros hermanos que la sabiduría es la capacidad o la virtud de aplicar el conocimiento, saber cómo usar el conocimiento. Entonces, de todas maneras necesitamos el conocimiento. Yo no puedo ser sabio en nada, ¿me entiende? O sea, necesito conocimiento. Y quise partir por ahí porque a veces tenemos como una negación al conocimiento y decimos que no es necesario. Pero no. O sea, la Escritura nos llama a nosotros a formarnos, a instruirnos, a adquirir esas herramientas que nos ayuden a caminar a esta vida eterna a la que vamos, en este paso por esta vida terrenal en la que se espera que nosotros caminemos con sabiduría. Permítanme leerles una definición de sabiduría. Dice, la sabiduría se define generalmente como la capacidad de aplicar el conocimiento usando, y aquí aparecen más conceptos, la experiencia con buen juicio, perspicacia, implica comprensión profunda de la vida, de las personas o de las situaciones, lo que permite tomar decisiones acertadas y actuar de manera correcta. Entonces, asociado a la sabiduría, tenemos discernimiento, comprensión, buen juicio, experiencia, perspectiva, o sea, una mirada amplia, y ética para poder actuar con sabiduría. Y estas palabras, hermanos, probablemente no son muy usuales en nuestro vocabulario ni en nuestra manera de razonar las cosas,
Pero por alguna razón, Dios inspiró al rey Salomón para dejarnos un libro de... Algunos dicen que en la sabiduría de Dios, Dios dejó el libro de Proverbios con 31 capítulos para que podamos leer un capítulo cada día del mes y partamos de nuevo. ¿Ah? O sea que podríamos pasarnos el año leyendo todos los días un capítulo del libro de Proverbios. Entonces, para cerrar el concepto de lo que es la sabiduría, en esencia entonces, la sabiduría no solo se trata de saber mucho, sino de entender cómo aplicar ese conocimiento de manera efectiva y ética para vivir bien. Y es lo que vamos a tratar de hacer con la ayuda del Señor, de escarbar en esas verdades, hermanos, que nos deja la Escritura a través del libro de Proverbios, en este concepto de la sabiduría. ¿Ha conocido usted personas sabias? Amén. Hay veces, hermanos, que cuando usted habla con algunas personas, usted se sorprende en su visión de vida que tienen. Y a veces, por ahí hay un dicho que no debemos juzgar un libro por su tapa. Y a veces, claro, vemos personas que las vemos muy normales, pero cuando uno habla con ellas, hay sabiduría profunda en sus dichos. Algunas en su visión de la vida, otras en lo práctico, en aspectos prácticos de la vida. Nosotros tenemos la bendición, hermanos, en la Junta de Oficiales, de tener un par de hermanos ancianos y que nos dejan muchas lecciones cada 2 meses en sus dichos. A veces hemos estado con algunos de mis hermanos derrotados y quejándonos de 10.000 cosas, y se para mi hermano René Melillanca con su cuadernito y empieza a dar su cuenta, y uno se empieza a esconder en la silla abajo porque no le llegamos ni a los talones, en su visión del servicio a Dios, en su entrega al servicio a Dios, con herramientas limitadas en muchos aspectos, tecnológicamente, de formación, pero sabios en su manera de enfrentar la vida. Entonces, podríamos partir hablando de la sabiduría como la fuente, o dónde está la fuente de la sabiduría. ¿Y qué nos dice la Escritura sobre la fuente de la sabiduría? Proverbios 2:6 nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento. O sea que la sabiduría y el conocimiento vienen de Dios. Y agrega un tercer concepto: la inteligencia, que va ligado a la sabiduría. La inteligencia es la capacidad de saber cuándo y cómo actuar. O sea, yo tengo el conocimiento, pero también necesito esa capacidad de saber cuándo es el momento. ¿Es ahora?
Y en eso fallamos mucho. A veces fallamos en la oportunidad. O llegamos atrasados o vamos demasiado adelantados. ¿Se ha escuchado ese término de que hay personas que han sido adelantadas a su tiempo? Es una manera elegante de decir que han sido imprudentes. Hay personas que van por la vida echándole para adelante sin importar las consecuencias. Y eso aplica, hermano, en todo el ámbito de la vida. Aquí en la iglesia también. Hay cosas que son buenas, pero a lo mejor hay que medirlas y sopesarlas bien al momento de hacerlas. La fuente de la sabiduría. Entonces, la verdadera sabiduría proviene de Dios y se obtiene a través del temor reverente a Dios. Por eso aquí el verso 7 de lo que hemos leído dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ya tenemos un primer elemento. ¿De dónde Salomón, en las páginas de este libro, le aconseja que busquen sabiduría, que la compren, que la busquen como a tesoro? ¿Dónde está la fuente de la sabiduría? En Dios. Allí está la fuente de la sabiduría. Y podríamos decir, ¿cuál es la llave para entrar a esa fuente de la sabiduría? El temor de Jehová. En el capítulo 9, en el verso 10, nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea que es de inteligente conocer a Dios. Ahora, hermanos, yo sé que esta declaración, usted me dice amén. Pero en el mundo en el que estamos, hay todavía un montón de personas que consideran que es de personas de segunda, de tercera categoría creer en Dios. Pero si somos bien... Y esa es la manera limitada de una persona sin la sabiduría. Justamente esa es el efecto o la consecuencia de una persona sin la sabiduría de lo alto. Porque, y ahí es donde viene ahora nuestra tarea, hermano. Hablábamos recién del conocimiento. Nuestra tarea es nutrirnos de conocimiento. Nuestra tarea es escarbar y minar en busca de conocimiento de Dios, no únicamente en lo formativo, sino que en mi capacidad de poder testificar que Dios es real. Yo le decía recién que para el hombre sin Dios, el proceso creativo que tenemos relatado en el libro de Génesis le parece una locura. Y a veces nosotros, hermanos, nos apabullamos y ponemos oído a esas cosas y hasta le damos cierta credibilidad y hasta tratamos de adecuar la escritura al pensamiento filosófico que está de moda. Y por ahí decimos, bueno, a lo mejor no fueron 6 días, po. A lo mejor es una metáfora, son miles de años, millones de años, dicen los científicos. Hay un dicho que dice que se necesita más fe para creer la teoría de la creación
por una casualidad que creer que hay un Dios que orquestó todas las cosas. No sé si logro hacerme entender en el concepto. Porque la teoría, hermano, nos dice que en algún minuto del pasado, en algún lugar del universo, hubo una explosión que provocó el Big Bang, que provocó un caos cósmico, y que en ese caos cósmico, en la Tierra, en un pequeño planeta que apenas se ve en todo el universo, cayeron todos los elementos necesarios en el orden, en el tiempo adecuado para que naciera una célula. Y esa célula, además, tuviera la capacidad de poder desarrollarse y mutar hasta ir formando un ser vivo que ha ido evolucionando hasta lo que somos nosotros. Así, a grosso modo, esa es la teoría. Se necesita harta fe para creer que eso es así. En vez de pensar que hay un Dios creador que puso todos esos elementos para formar lo que es hoy día la vida como la conocemos. Hermanos, pero esa sabiduría, primero está aquí. Ese conocimiento está aquí. Y para nosotros poderlo usar sabiamente tenemos que venir aquí. Tener este conocimiento para poder usar sabiamente. Entonces, la fuente de la sabiduría es Dios. Él es la fuente de la sabiduría. Ya tenemos un primer elemento en búsqueda de la sabiduría. Ya sabemos dónde está la sabiduría. Ya no tenemos que andar buceando. No, ya sabemos dónde está la sabiduría. ¿Qué valor tiene la sabiduría? El valor incomparable de la sabiduría. Por ahí, algunos han dicho que la sabiduría es más valiosa que el oro. Salomón la valoró así. Salomón la valoró así. Él no pidió más oro, él no pidió más riqueza, pidió sabiduría. Hermanos, y es tan así que la sabiduría es más valiosa que nuestros recursos, que hay personas que están sentadas literalmente en la abundancia y no saben qué hacer. Y hay personas que con muy poco hacen mucho. Entonces, el valor de la sabiduría, hermanos, debemos apreciar la sabiduría. La sabiduría es más valiosa que las riquezas, que el oro, que las piedras preciosas, pues conduce a la vida, nos da honra y nos da paz. Fíjese lo que dice Proverbios 3, versos 13 y 14. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. ¿Qué es bienaventurado? Es dichoso, feliz el hombre que encuentra la sabiduría. Y ya hemos pasado ese primer paso, ya sabemos dónde está la sabiduría. Entonces, si usted supiera dónde hay una mina de oro, ¿no iría usted a buscar?
Pongámosla en términos más cercanos a nosotros. Si usted supiera una fórmula para ganar dinero de manera más fácil que la de partirse el lomo 8 horas trabajando, ¿no lo haría? Hablemos de cosas lícitas. Asumo yo que estamos en esa línea también, porque hay un montón de cosas ilícitas hoy día. Hablemos de algo legal que es lícito hacer. Sería poco inteligente si usted no lo hiciera. ¿Ah? Si usted sabe que en el campo del vecino de al lado, en el sitio de al lado hay un yacimiento de oro, usted le compra el sitio al vecino, porque sabe que después lo va a recuperar y lo va a multiplicar. Bueno, ya sabemos dónde está la sabiduría. Está aquí. Aquí está la sabiduría. Entonces, dice el Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y de los que estamos aquí, si alguien no lo sabía, hoy día ya encontró el secreto. La sabiduría está aquí. Está aquí. Entonces, es más valiosa, dice, que la plata, que el oro, que las piedras preciosas. En el capítulo 8, verso 11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. ¿Cuál es? ¿Qué cosa es algo deseable para usted? Algo que usted dice, a mí no me puedo sacar eso de la cabeza. No sé, para algunos será dinero, para otros será a lo mejor una casa cómoda. Tal vez alguien piensa en unas vacaciones, en un lugar paradisíaco. Otros menos o más normales dicen, yo quisiera poder pagar mis deudas, ¿no? ¿Ah? Bueno, dice la Escritura que la sabiduría es mejor que eso que nosotros anhelamos. Es mejor que eso. Entonces, la sabiduría tiene un valor incomparable. Hermanos, y esto es más que una linda frase. El conocimiento sin sabiduría mata, hiere, se desperdicia. Hay personas, no solamente, hermano, en el ámbito de la vida de iglesia, del conocimiento de la vida cristiana, sino que en cualquier ámbito de la vida hay personas muy preparadas, que han sido educadas, formadas con herramientas tremendamente poderosas, pero les falta sabiduría y no logran hacer nada bueno con su conocimiento. Algunos ni siquiera le pueden sacar provecho. Hace años, en la vida laboral, tuve un compañero de trabajo que era un ingeniero civil, doctorado en el área de la electricidad, en uno de los campos de la electricidad. Tenía un currículum, pero que asustaba. Pero esa persona ni ataba ni desataba. Tanto así que a sus 30 y tantos años, yo estoy hablando de hace 20 años atrás,
él ya tenía 30 y tantos años, había recorrido todo eso en su formación, todavía vivía con su mamá. Y su mamá lo llamaba al trabajo y él quedaba tiritando. O sea, él no podía tener amigos, ni mucho menos. De hecho, nunca se casó. Y a la hora con ese currículum, le entregaron proyectos de envergadura, pero no pudo ni atar ni desatar, porque le faltaba esa otra parte de la sabiduría de cómo hacer las cosas. Hermanos, por eso que el valor de la sabiduría es impagable, es incomparable. Debemos ir a la fuente de la sabiduría para poder conducirnos. Insisto, no estamos hablando solamente de nuestra vida cristiana, del aspecto de fe, sino que de la vida íntegramente, de vivir sabiamente. Eso nos lleva a un tercer punto, dado que sabemos que dónde está la fuente y de que es importantísimo tener sabiduría. Debe en nosotros haber una búsqueda diligente de la sabiduría. ¿Qué es ser diligente? Presuroso. ¿Qué más? ¿Qué es ser diligente? Responsable, constante, concienzudo. O sea que yo no es que me encontré la sabiduría, sino que yo ya sé dónde está la sabiduría, sé el valor que tiene y por lo tanto yo me esfuerzo en adquirir sabiduría. Ahora, esto nos deja entrever que la sabiduría tiene un costo. O sea, la sabiduría no está botada ahí en la calle. La sabiduría tiene un costo, como el conocimiento también tiene un costo. El primer costo es ponerle empeño, dedicar tiempo. Los jóvenes que están en la época de estudiar, el costo es negarse a las ganas enormes de quedarse acostado en la mañana. ¿Cuántos luchan con eso cada mañana? Hay 2 hermanas sinceras nomás, las otras. Es el primer costo, negarse a su cama en la mañana y decir, tengo que ir. ¿Ah? Debo ir. Después es dedicarle enfoque a lo que estoy haciendo. O sea, si tengo que leer, tengo que leer. Algunos leen. No voy a mirar a nadie. Algunos leen la noche antes de la prueba del libro. Y hoy día hay herramientas. Un resumen del resumen. Y en audio. La ciencia nos dice que nuestras capacidades de retención son distintas. Cuando yo escucho algo, hay un porcentaje que se me queda. Pero es bastante mayor el porcentaje de retención cuando yo soy el que estoy leyendo. Por eso, hermano, una parte, trayéndolo acá, es un buen principio el venir a la casa del Señor y escuchar la palabra. Es un buen comienzo. Pero lo verdaderamente importante, donde realmente yo voy a aprender, es cuando yo tome mi Biblia y la lea. Porque mi capacidad de retención es distinta. Y si usted le adiciona a mis hermanos de las cámaras que son tan aficionados a hacerme captura, háganle esta. Ahí le cayó el palo a varios.
Una Biblia en la que usted la trabaje. Trabaje con su herramienta. La marque. Hay herramientas hoy día para hacerlo, estos lapicitos de colores, para marcar una idea. Algunos le ponen una notita abajo, una palabra que cuando usted vuelva a leerla, dice, esto lo encontré. La vez anterior que estuve escarbando en esta mina, me encontré esta piedrita. Y cuando usted vuelve otra vez acá, dice, la vuelve a ver esa piedrita y dice, esa la encontré la otra vez. ¿Qué voy a encontrar hoy? Otros tienen una libretita al lado. Cada uno tiene que buscar una forma. Pero debe haber una búsqueda diligente de la sabiduría. Hermano, en este tiempo, iglesia, en este tiempo, nosotros debemos ser un pueblo sabio, un pueblo inteligente, un pueblo con conocimiento de la palabra de Dios. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. ¿Cuál es el sueño? Mire, permítame usar una palabra un poco fuerte en realidad. Pero lo quiero hacer para que veamos lo que a veces nosotros creemos. El flojo sueña con encontrar un tesoro. Darle el palo al gato. ¿Ha escuchado ese término? Darle el palo al gato. El flojo sueña con trabajar poco y ganar harto. Y esa es una utopía. Es una mentira. No se puede hacer eso de manera lícita. Sí, hay otras maneras de hacerlo, pero no son lícitas. Entonces, a veces en la vida cristiana tenemos esa misma filosofía de vida, de creer que de la noche a la mañana Dios me va a bañar en conocimiento. Yo le pregunto, hermano, usted que es padre, ¿usted le pasaría un arma a un niño? ¿Un arma cargada? Porque en el mejor de los casos va a matar a otro, pero probablemente se mate a sí mismo. ¿O usted le pasaría un vehículo a un niño de 2 años? No. ¿Por qué? Porque no va a saber qué hacer. Y se va a hacer daño y le va a hacer daño a otras personas. De la misma manera, Dios no nos puede, hermano, derramar sabiduría, conocimiento, si no estamos capacitados para administrarlo. Y para eso se necesita tiempo, diligencia en buscar de Dios, en la oración, en mi comunión con Dios, en mi conversación con Dios. Daniela decía, yo vuelvo del colegio y ahí voy con Dios. Hermano, a veces en el trabajo, cada uno tiene una realidad, un momento en el que puede hacer esto. Yo cuando viajo solo hago lo mismo. O estoy viendo un contenido, escuchando un contenido que me edifica, o voy conversando con el Señor, muchas veces llorando, pidiéndole al Señor. Mi hermano Juan Carlos nos relata que por su trabajo eliminar una distancia, y ese es su tiempo para conversar con el Señor. Busquemos ese tiempo. De eso se trata, diligencia en la sabiduría. Porque normalmente nosotros decimos, no tengo tiempo. No tengo tiempo.
Y ahí es donde tenemos que hacernos un examen. El día tiene 24 horas. ¿Sí? Todavía tiene 24 horas el día. ¿Cuánto de ese tiempo lo ocupamos en buscar la sabiduría de Dios? La página de la historia nos relatan la vida de uno de nuestros padres fundadores del evangelio que nosotros practicamos aquí en Chile. Me refiero a John Wesley. Este señor Wesley tenía dividido su día en 3 partes de 8 horas. Tenía 8 horas para dormir, 8 horas para estar trabajándole al Señor en la oración, en la lectura o en la predicación, y 8 horas para trabajar. Yo le pregunto, ¿quién de nosotros dedica 8 horas a su formación? Nuestra vida laboral probablemente nos toma más que 8 horas a veces. ¿Sí? En muchos casos no hay otra opción. O sea, alguien que le toca viajar, hoy día viaja a distintos lugares a trabajar, ya ahí se va 1 a 2 horas, 8 horas de trabajo, 2 horas más de vuelta, ya se fue 12 horas, 11 horas. Pero también es cierto que a veces en esta cuenta de horas hay usos de nuestro tiempo que son completamente improductivos. A veces ni siquiera descansamos. Hoy día el uso de la tecnología a veces nos priva incluso de un buen descanso. Mire, yo voy a poner un ejemplo para que veamos que no estamos ajenos de eso, ni siquiera los adultos, y me incluyo en eso. Uno pone un aviso en el WhatsApp de la iglesia a las 2 de la mañana y hay 15 amenes. Hay 15 personas que a esa hora, a las 2 de la mañana, tienen su teléfono en la mano. Esa hora es para dormir, es para descansar. Y después andamos cansados. Y decimos, no sé por qué no tengo ánimo, ganas. Seamos diligentes en buscar la sabiduría. Dice el Proverbios 2, versos 3 al 5, dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. No solamente a la inteligencia, le gritares, eso es dar tu voz. Oye, inteligencia, si como a plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Hermanos, aquí está una receta para ser diligentes en la búsqueda de la sabiduría. Clamar, pedir inteligencia, llamarla, buscarla, escudriñar como tesoro. Hermanos, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia vienen de Dios.
pero hay que buscarlas. Hay que buscarlas. Hay que decirle al Señor, Señor, me falta sabiduría, Señor. Señor, capacítame para enfrentar este desafío que tengo. Señor, tú me puedes dar la gracia para poder realizar esta tarea. No solamente, hermanos, insisto, no estamos solamente hablando en los aspectos directos de fe, que es obvio que sí es así, pero en nuestra vida cotidiana, Dios nos capacita, Dios nos da gracia, nos da sabiduría. Él no se niega a ese pedido. Yo tengo una experiencia hace muchos años, estaba recién iniciando mi trabajo en SAESA. Hermano, yo estudié una carrera de nivel medio, técnico en electricidad. En esos años no existía la computación al nivel usuario que tenemos hoy día. El primer computador que yo vi fue uno que trajo mi hermano Oscar Riquelme en las primeras convenciones para hacer una planilla Excel y registrar la asistencia. Y lo manejaba él y Boris y Esteban. Esos eran los capos en computación. Y los demás echábamos a perdernos. Yo salí de estudiar y comencé a trabajar y ya empezó a ser más masivo el uso de la computación y a usarla porque es una herramienta muy útil. Y cuando yo llegué allá al lugar donde estuve 23 años, me tocó aprender, ser diligente en aprender, en buscar cómo hacerlo, meter las manos, y trabajé en un departamento en el que buena parte de mi trabajo tenía que ver con la informática, con códigos de bases de datos, consultas de bases de datos. Yo nunca estudié eso. Me formé después ya con el acceso a la internet. Ahí está un mundo de conocimiento. Y un día estábamos en una situación en la que había un reporte que había que hacer y no funcionaba, el código estaba malo, no era el resultado que tenía que dar y llevábamos un par de días entrampados en eso. Yo trabajaba hasta que me retiré con un grupo de 2, 3 ingenieros a mi lado y un día estábamos en eso. Y él dijo, no, es que no se puede así, dijo, no, es imposible hacerlo así. Ya, una pausa y yo me presenté al Señor, le dije, Señor, ayúdame a solucionar esto, tenemos que solucionar esto, dame de tu gracia para hacerlo. Y le clamaba al Señor y ahí cachureando en el programa y de repente veo dónde estaba el error. Ya, lo corregí, lo probé y cuando volvió mi compañero estaba funcionando. Y me dijo, ¿cómo lo hiciste? Yo le dije, le pedí ayuda a Dios y me quedó mirando así como está loco. ¿Y qué hiciste? Oye, dijo, no lo hubiera pensado que esa era la solución. Hermano, Dios da sabiduría. Y yo he escuchado muchas experiencias de ustedes, mis hermanos ancianos, en situaciones en las que la oportunidad de la formación no ha estado, y van al Señor y dicen, Señor, ayúdame, dame de tu gracia para hacerlo. Pero hay que buscarla, hermano, hay que pedirla, hay que reconocer algo que se da por sentado, hay que reconocer que yo no lo sé. Y a veces esa es nuestra gran barrera, de reconocer que hay algo que yo no sé. Por ahí se dice, por ejemplo, en cuanto justamente a la sabiduría y al conocimiento, no hay preguntas tontas.
¿Se ha escuchado ese término? Y la contraparte de esa pregunta es un poquito más fuerte. Dice que hay tontos que no preguntan. Y a veces esa es nuestra limitación para aprender. El reconocer que hay algo que yo no sé. Y levantar la mano y decir, ¿sabe? Yo no sé eso. ¿Me lo explica? Ante Dios, decirle, Señor, yo no sé esto. Ante alguien que lo sabe, hermano, ante un hermano, un colaborador, decirle, hermano, ¿me podría explicar eso? Porque yo no lo sé. Eso es ser diligente en buscar la sabiduría. El último punto, hermano, la sabiduría, la importancia o la fuente de esta sabiduría como guía para la toma de decisiones. Las decisiones que tomamos con sabiduría o sin sabiduría, los resultados nos hablan si las tomamos con sabiduría o sin sabiduría. ¿Y para qué necesitamos sabiduría? ¿En qué decisiones necesitamos sabiduría? A ver, hagamos una lista de las cosas en las que necesitamos sabiduría. Yo tengo algunas acá. Sabiduría para cuidar mi salud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces, hermano, nos paramos acá y decimos, hermano, le encargo la oración porque, y esta diabetes, pero no dejo de tomar Coca-Cola? En realidad el problema no es la diabetes, el problema soy yo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Comemos descomedidamente y decimos, esta diabetes me tiene. Y después nos paramos acá adelante, pasamos al ungimiento. Señor, bájame el azúcar, está en 500, Señor. Y el Señor dice, deja de comer pan, deja de tomarte tu Coca-Cola, las papas. ¿Necesitamos sabiduría o no para nuestra salud? Yo la necesito, esto es evidente. Otra, sabiduría para planificar nuestros días de la vejez. Hermano, qué triste es cuando alguien llega a la vejez y tiene una lista de cosas pendientes todavía. No tiene para su subsistencia, está peleado con medio mundo, no tiene para ir a depositar su cuerpo. Creo que todos sabemos que es carísimo morirse, hermano. Y a veces cuando muere el abuelo, el papá, queda la pura sonajera de huesos debajo porque nadie quiere afrontar. Pero eso habla también, hermano, no digo siempre, pero muchas veces habla de nuestra falta de previsión. De saber que la energía, jóvenes, hermanos, que hoy día están en su edad vigorosa, es de sabio saber que cuando usted tenga más de 60 años, ya las fuerzas no van a ser las mismas. Yo conversaba con alguien ayer que decía, yo llegué a los 60 y es como que me hubiesen echado un saco encima. Confirmen los que tienen 60. No es así entonces para todos. Muy bien, mi hermano Raulito dice, no, es como Caleb, dice, yo estoy tan fuerte que cuando tenía 30. Amén. Pensemos, sabiduría para enfrentar la vejez, sabiduría para planificar nuestra vejez.
para enfrentarla, para vivirla. A veces el hermano anciano tiene 70, 80 años y dice, es que yo quisiera hacer esto. No lo hizo en toda la vida. Yo quisiera ir a la iglesia, dice. Tuvo toda la vida para venir a la iglesia. Yo quisiera ir a la misión allá. Aprovecha ahora, para que cuando vengan los días malos, ¿cómo es el resto? Amén. Sabiduría entonces para la vejez. Sabiduría para tomar decisiones en mi vida laboral. Hay hermanos que estoy cabreado de esta pega, me voy. Oiga, busque otra pega primero. Ve a otro lado primero, no abandone la pega sin tener algo seguro. Evalúese bien. Oiga, a mí me andan buscando, o sea, ¿me puedo regodear de pega? Si es así, bueno, dele. Pero si no es así, aguante y capacítese para que pueda ir a otro lado. Pídale al Señor, Señor, mira, aquí estoy mal. Mira, pasa esto, pasa lo otro, Señor. Ábreme otra puerta. Sabiduría. Sabiduría para formar familia. Jovencitos, jovencitas. La responsabilidad de formar una familia trasciende al momento que usted está viviendo. Yo le he dicho más de alguna vez acá, hermano, y me apena decirlo así. No lo digo, a veces el hermano se para acá y dice, no, me da vergüenza avergonzar al Dios. No, a mí me da vergüenza. Yo me casé porque quería tener esposa. No tenía idea lo que era la familia, ser dueño de casa, ser el responsable de llevar la provisión para la casa. Cuando me aterricé con la verdad, fue duro, po. El quintal de harina pesa, po. Jóvenes, el tarrito de leche, ¿cuánto está ahora el NAN? 20 lucas. 18 o 20 lucas el tarrito de NAN ¿de 800? De 400. Estoy medio perdido ya, cada tantos años que no lo... Y lo peor de eso es que dura menos de una... A ver, ¿quiénes tienen niños chiquititos? A ver, Mati, ¿cuánto sale el tarro de...? No, qué bendición tienes, Mati. Eres un hombre bendecido, Mati. Ahí hay un dato. El tarro de leche nido, 15.000, 18.000, y se ocupan 2 al mes por niño. Así que si usted es medio abundante en generaciones, tiene que multiplicarlo. Y yo cuando me casé, hermano, tuve un tiempo bien difícil económicamente y yo tenía una camionetita que la arrendaba y me pagaban 10.000 pesos el día. Y el tarro de S26 Gold, porque el otro le hacía mal, en esos años costaba 16.000 pesos. Y duraba un... Que yo, cuando un joven, una señorita, que todavía, lo voy a decir de manera prudente, con sabiduría, todavía no está en edad, me dice que estamos enamorados, es que yo me quiero casar. Le digo, termine de estudiar y consiga un trabajo.
Una vez un papá de uno de estos jovencitos, tenían 17 años, el niño, 16 la niña, se querían casar con el consentimiento de sus padres, y yo les hice todos estos cuestionamientos. Me dijo, pastor, me dijo, parece que usted no tiene fe, que Dios los va a... No, si fe tengo, hermano, lo que no tengo es la capacidad de decirle que eso va a estar bien, por decirlo de alguna manera prudente. Planifiquen, hermanos, jovencitos, jovencitas, y los no tan jovencitos también, ¿ah? Planifiquen. Y a la otra cara de la moneda, mire, en este mismo tema de planificar su familia, no se demore tanto, que la vida pasa. Amén. No se demoren tanto, que la vida pasa. Voy a girarme para acá para no incomodar a nadie. Si hay algo que yo pudiera cambiar de mi historia, me hubiese casado antes. Yo me casé cumpliendo fiel al pie de la letra las recomendaciones de mi madre. Antes de los 26 no se casa nadie aquí, dijeron. Y resulta que cuando nació mi bella hija Emilia, yo estaba viejito para llevarle el ritmo a un bebé, po. Y todavía sigo viejito para llevarle el ritmo a un adolescente. Y yo llevo un cuarto de la carga de lo que significa la crianza de un niño. O sea, las mamás, esto es mucho más. O sea, hablando en serio, mi hermano, hablando con sabiduría, hermana, si usted, creo que Dios nos hizo, hermanos, para compartir, para vivir en comunidad. Hay casos en los que no se da, se entiende, pero en la práctica habitual, nosotros estamos pensados para contraer matrimonio, para tener una esposa, un esposo a nuestro lado, para ser madres las mujeres. Sabiduría. Hoy día en un mundo en el que está el proyecto personal primero, yo tengo que estudiar, después trabajar, conseguir mi auto, mi casa, y como a los 30 y tantos voy a pensar en casarme. ¿Cómo lo va a hacer para ser madre a esa altura? Es un costo importante que tiene que sopesarlo bien. Así que Dios bendiga a los solteros. Pónganse las pilas. Digan ay, 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 por último, pues. Sabiduría para administrar el dinero. No necesito explicar más a eso. Sabiduría para reconocer autoridad. Primero la de Dios. Reconocer que estamos bajo la autoridad de Dios. Se requiere sabiduría para eso. Mi hermano Elías leía el devocional y que hablaba de este rey. Hermanos, y muchas veces nosotros somos torpes para presentarnos ante Dios. Lo tratamos de tú a tú. En la vida cotidiana, cuando alguien es medio pasadito, ¿cómo se dice? Medio puntúo, cae mal. Hay personas que pierden oportunidades fantásticas solo porque su actitud no es la correcta, por desubicado, porque su vocabulario no es el adecuado, su manera de presentarse no es la adecuada, la actitud frente a la persona con la que... Cuando usted va a un lugar a pedir algo, uno asume que va en una actitud de que yo estoy acá. ¿O no? Yo estoy reconociendo que hay alguien que está
más arriba. Pero cuando yo voy a pedir algo y yo llego mirando para abajo, muy probablemente me van a cerrar la puerta en las narices. Por mi mala actitud, mi poca sabiduría. De la misma manera ante Dios, hermanos. De la misma manera entre los que Dios ha puesto en autoridad. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque en la Escritura Pablo nos dice que no hay ninguna autoridad. Toda autoridad fue puesta por Dios. ¿No escuché el amén? Toda autoridad fue puesta por Dios. O sea que cuando usted va por una calle y hay un carabinero que lo fiscaliza, ¿es autoridad o no es autoridad? ¿Y cuál es la manera correcta de enfrentarla? Es decirle, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasarle mi licencia? Hoy día está de moda eso. ¿Usted no ha visto 1000 videos de eso? De, aquí está carabinero, me quiere fiscalizar, no tiene ninguna autoridad para... No, sí tiene. La tiene. Y es de poco inteligente ponerse en una actitud torpe. Sabiduría para enfrentar la autoridad. Sabiduría para alabar a Dios con una ofrenda grata. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Esta alegría no va a salir y nuestra cara es cualquier cosa menos alegre. Bueno, hace años atrás cantamos esta alegría en un velorio. Faltó sabiduría ahí. Faltó sabiduría. Sí, claramente faltó sabiduría ese día. No era el corito adecuado para cantar en ese momento en el que hay una familia que está dolida. Faltó sabiduría. No falta sabiduría para adorar a Dios, hermano. Cantamos, levanto mis manos y estamos ahí. Sabiduría para adorar a Dios. Sabiduría para venir ante Él con alegría, con regocijo. La última. Sabiduría para llegar a la eternidad. Sabiduría para pasar de esta vida a la vida eterna. Necesitamos sabiduría para eso. Necesitamos aprender cómo conducirnos. ¿Alguien tiene? Wow, la hora voló. Dijimos hoy día, yo miré la hora adelante cuando entré acá, eran recién las 11:05. Dije, estamos bien. No mire su hora, ya pasó. ¿Alguien tiene alguna otra necesidad de sabiduría? Es decir, yo necesito sabiduría para esto. De toda la lista que hemos hecho, ¿algo más que agregar? ¿Alguien puede compartir? Para enseñar a los hijos. Necesitamos sabiduría para eso. ¿Alguien más? Amén. No escuché los gloria a Dios de los hermanos. Sabiduría para tratar al esposo, para tratar a la esposa también. Sabiduría para ser esposos. Para edificarnos y cuidarnos mutuamente. Necesitamos sabiduría. Mi hermana Pamela. Sabiduría para hablarle al que no conoce a Dios. Qué buen... Porque muchas veces decimos, apártate de aquí, incircunciso.
Hermano, o sea, no es broma. Muchas veces, que este pecador, y le cantamos, pecador, sin esperanza, ven a Jesucristo. Sabiduría para hablarle al que no tiene el conocimiento de Dios. Sabiduría, necesitamos sabiduría para poder ir a ese que no tiene esa bendición de saber que hay un Dios que lo ama, que lo está esperando. Uno más. Sabiduría para perdonar. Amén. ¿Es fácil perdonar? No es nada fácil perdonar. ¿Qué es perdonar? No es olvidar. Algunos dicen que perdonar es olvidar. No, nuestra mente no olvida. Las cosas que nos han marcado no las olvida. Pero sí podemos decir, esto ya no me hace daño. Yo dije que perdonaba y cuando yo perdono, no vuelvo a meter el dedo en la llaga. Eso es perdonar. Si decimos que perdonamos y a la primer desencuentro le volvemos a sacar toda la lista, no hemos perdonado. Perdonar es no volver a cobrar algo que legítimamente me lo debían. Pero yo dije, ¿sabe qué? No importa. Me olvido de eso. Dios nos bendiga. Entonces, 2 conceptos para terminar como aplicación práctica. Priorizar el estudio de la palabra de Dios y la oración como medida o como medio para crecer en sabiduría y entendimiento. Priorizar el estudio de la palabra de Dios y la oración como medio para adquirir sabiduría. Y mire lo que dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero hay que buscarla. Segundo, buscar consejos en personas sabias y experimentadas, reconociendo que nosotros no lo sabemos todo. Reconocer que hay alguien que está más capacitado que mí para pedirle una opinión, para pedirle un consejo, una guía. Proverbios 1:8 nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Es una fuente de sabiduría a nuestros padres, por la experiencia que tienen, por la vivencia que han tenido. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Para los que son jovencitos y tienen la bendición de tener a sus padres, aprovéchenlo. Para los que no tienen esa bendición, hay hombres y mujeres capacitados para eso, para buscar ese consejo, esa sabiduría. Dios nos bendiga. Que la palabra de Dios haga vida en nosotros. Que Dios nos permita avanzar en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, por la gracia del Señor.